Ya estamos. Ya estamos en vivo y en directo. Bueno, vamos a comenzar revisando la tarea de la clase pasada, Romanos 12. Nada más nos quedó pendiente la pura tabla que les dejé ahí. Contestamos todas las preguntas, nada más eso quedó pendiente. Y para ahorita ver el capítulo 13. ¿Cuántos llenaron su tabla? ¿Le tuvieron que agregar más cuadritos o no? Sí. ¿Sí? 2 hojas. 2 hojas, órale. Bueno, recuerden que la idea ahí era, dijimos, ubicar los dones, o sea, todos los dones mencionados, y la idea era anotar hacia quién, o sea, hacia quién voy a ejercer ese don, ¿sí? Entonces dijimos que había algunos de esos dones, no eran los dones, ¿no? Las instrucciones. Los mandamientos, sí, perdón. Los dones dijimos que eran ¿cuántos? 4 o 5 que aparecían ahí, 7. 7. Okay. Entonces los mandamientos, ya dijimos, mandamientos. Shalom, hermana Getita, Carlita López, shalom, bendiciones, hermana Angelina. Muy bien, entonces en los mandamientos. Esto es bien importante, hermanos, porque en la Torá, dicen los sabios de Israel, se enumeran un total de 613 mandamientos. Recuerde que la Torá son los primeros 5 libros de las Escrituras, pero después en el Tanaj, pues hay más mandamientos, ¿verdad? Y si hablamos del Nuevo Testamento, para aquellos que piensan, aquellos que creen que la ley fue abolida, pues habría una tremenda contradicción al leer el Nuevo Testamento, puesto que el Nuevo Testamento, siendo más pequeño en volumen que la Torá, contiene más mandamientos, ¿sí? Y digo, para muestra, como dice el dicho, ¿verdad? Para muestra un botón. Este capítulo 12 de Romanos es un solo capítulo y es impresionante la cantidad de instrucciones que contiene, ¿no? De hecho, les dije que del capítulo 12 al 16 de Romanos casi son puras instrucciones, ¿sí? Puras instrucciones, puros mandamientos que se está dando. Entonces ahí la idea era que escribiéramos en las columnas las instrucciones en relación a quién van enfocadas. Por ejemplo, si yo leo una instrucción que la tengo que cumplir hacia Dios, entonces yo iba a poner en una columna Dios o el Eterno, y ahí abajo la lista de mandamientos que van enfocados a Dios. Iba a poner otra lista en donde dijera los hermanos, y ahí voy a poner la lista de mandamientos que me dice ahí la Escritura que van encaminados a cumplir hacia mis hermanos. Mencionamos 4 columnas, ¿no? Por lo menos: el Eterno, los hermanos, los enemigos, se menciona varias veces a los enemigos, y el mundo en general, ¿sí? Ahora, si descubrieron otra más, pues está bien, pero dijimos que por lo menos teníamos esos 4 menciones ahí en el capítulo 12. Shalom, José Luis Gutiérrez, hermana Irene Luna. Están llegando mis hermanos. Ya tenemos el minyan, como dirían los judíos, ya tenemos 10. Muy bien, entonces vamos a ver quién nos comparte la columna del Eterno. Seguramente pusieron, ¿no?, en una columna el Eterno. ¿Quién nos comparte las instrucciones que ustedes observaron ahí? Van enfocadas hacia el Eterno. Les puedo decir uno, empezando en el verso 2.
Bueno, el primero yo lo puse como presentar nuestros cuerpos como ofrendas agradables a Dios. Ok, sí. Sí, ese va enfocado hacia el eterno, ¿verdad? Sí. Apartados del mal, Shalom, hermano Carlos. apartarnos del pecado. Muy bien, entonces ofrecernos en sacrificio vivo, puede ser, ¿verdad? Una ofrenda. Como una ofrenda viva. Ese es uno, eso va hacia el eterno. Sí. No adaptarnos al mundo va a ir en la columna de, si pusieron la columna del mundo, Sí. ese sería un ejemplo, ¿no? No adaptarnos al mundo. Respecto al mundo, ¿qué se me ordena? No adaptarme al mundo. Ajá. Sí, diferente a la mayoría. A ver, por allá otro referente a Dios. Ya la hermana aquí nos dijo 1, 2. Discernir su voluntad. Muy bien, discernir su voluntad, o como otra versión dice comprobar, ¿verdad? Comprobar su voluntad o discernir su voluntad. Lo de renovar la mente, ¿hacia quién lo enfocaríamos? Porque también habla de renovar la mente, renovar el entendimiento. Hacia nosotros mismos. Hacia nosotros mismos. Entonces ahí otra columna puede ser hacia nosotros mismos. Sí, yo también tengo hacia nosotros. Ser fervientes al servicio, ese es hacia el eterno. Ok, también. En el 11, sean fervientes en el espíritu al servicio de Yahweh. Ok, ahí está otro. Para la columna del Eterno. Hermana Ketita dice presentar nuestros cuerpos vivos en sacrificio, no conformarse al mundo. Que nadie se estime más de lo que conviene. Eso es hacia los hermanos. Sí, No. Ok. Está bueno. También hay una que es hacia el eterno que yo puse, ser responsables, no perezosos, o sea, ser trabajadores, más que nada, también hacerlo con alegría, lo que hacemos para el eterno. En lo que requiere diligencia, ¿verdad? No perezosos. Sí, ese pues también va hacia al eterno, Muy bien. hacer las cosas pero con alegría. Sí, porque está hablando del servicio al Eterno, ¿verdad? Ahí está hablando del servicio al Eterno también. También donde dice preservando en la oración, pues también es hacia el eterno. También hacia el Eterno. A ver, díganme otros hacia el mundo. Hacia el mundo. Ya dijimos que uno fue el no adaptarnos al mundo, es una instrucción que se nos da aquí, ¿verdad? No te adaptes al mundo. Esto es como no sigas la corriente de este mundo. No dejarte vencer. No te dejes vencer. ser constantes. No seas vencido de lo malo, dice, ¿verdad? En el mundo entra la categoría de los que nos hacen mal. No serían otros. No, ¿verdad? Es que dijimos que hay una columna para los enemigos. Para los enemigos vamos a encontrar como 3 o 4 mandamientos, ¿verdad? Muy, muy claros, que ahí dice hacia los enemigos. Bendecirlos, ese es un mandamiento, ¿verdad? Ese es para el mundo, ¿no? Para los enemigos, porque son los que te persiguen. Hay los cosas diferentes. Entonces, bendecirlos. Para el mundo podría ser constantes Practiquen la hospitalidad. Gracias para los hermanos. ¿En cuál columna va a haber? Puede ser el de hasta donde dependa de ustedes estar en paz con todas las personas. Ahí está, también es para el mundo, Buscar paz entre todos los que nos rodean. en general, hacia todo el mundo, ¿verdad? Sí, sí, primeramente buscar la paz. Y En luego, cuanto sea posible, busca la paz con todos, con todo el Procurar lo mundo. bueno delante de toda la gente. tener buen testimonio con los demás. Amar los unos a los otros también es para... No, es para No los le hermanos. paguen A los hermanos. nadie mal por mal. Ese es el enemigo. ¿Cuál decía, hermana Hilda? No pagáis a nadie mal por mal. También hacia los enemigos, ¿verdad? Este sí dice toda la gente. Procuren lo bueno delante de todos. Ok.
Les decía entonces, ¿en cuál de las columnas van más mandamientos? ¿Cuál columna tiene más mandamientos? Hacia los hermanos. Hacia los hermanos. Hacia los hermanos. Sí, que ahí le está hablando a los hermanos. Hacia los hermanos. Fíjese, eso es bien importante. Es bien importante de observarlo, porque debemos de recordar que el amor de Dios, el más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, ¿no? Pero algo que nos explica el Nuevo Testamento acerca de ese tema es cómo puedes amar a Dios a quien no ves y aborrecer a tu hermano a quien sí ves. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Escritura? Que cuando tú amas a tu prójimo, amas a Dios. ¿Sí? Cuando tú haces algo por tu prójimo, lo estás haciendo por el Eterno. Así es como funciona. Entonces, si perdonas a los hombres sus ofensas, Dios te perdona las tuyas. Si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco Dios te perdona a ti. El Padre Nuestro, en pocas palabras. ¿Sí? Entonces, así es como funciona. Por eso es que aquí, en lo que es todos estos mandamientos prácticos, vamos a encontrar nosotros que la gran mayoría de instrucciones van a estar dirigidas hacia los hermanos, o sea, hacia el prójimo. Pero recordemos la raíz de la palabra prójimo. El más cercano. El más cercano. Entonces, en este caso, los hermanos, ¿no? Como está escrito también, primeramente a los de la familia de la fe. Entonces, vamos a encontrar muchas instrucciones, muchos mandamientos en relación a los hermanos. Es que como que se habla como que de un trato pues preferente, porque Sí. dice, con todos estén bien, con todos estén en paz, pero los hermanos son los que te dicen que debes de practicar la hospitalidad, quererlos, compartir sus necesidades, algo ya pues muy cercano. Más personal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se supone que va a haber una relación más cercana. Entonces, con el mundo, nuestra relación con el mundo va a ser, o sea, tenemos que estar relacionados con el mundo, Claro. pero nuestra relación con el mundo va a ser un poquito más distante, ¿verdad? Lo necesario. Nos relacionamos con el mundo lo necesario, lo que pues de plano no podemos evitar, ¿no? Nuestra relación con el mundo en los términos espirituales es meramente para anunciarles la palabra y ver si algunos se interesan en dejar de ser del mundo y pasarse para este lado, ¿sí? Pero en muchas otras cosas, o en la mayoría de las cosas, nuestra relación con el mundo va a ser distante, porque está escrito que no hay comunión entre luz y las tinieblas. No hay ninguna comunión, ¿verdad?, entre el Eterno y entre el diablo. Entonces ahí, por eso los mandamientos, las instrucciones aquí van a estar enfocadas principalmente entre los hermanos. Entonces, cuando hay esa relación estrecha, cuando hay esa comunión, también va a haber más problemas, también va a haber más situaciones. Una vez nos daban una conferencia sobre las familias, recuerdo allá en Piedras Negras, y el conferencista nos decía mucho la frase: así son las familias. Entonces, ¿cómo son las familias? Pues en las familias hay problemas, en las familias hay discusiones, en las familias hay pleitos, y el que diga que no, pues ¿de qué me estás hablando? Pues a lo mejor son muy distantes y por eso nunca se pelean, ¿no? Pero normalmente en las familias siempre hay situaciones. Decía hace años en una iglesia, decían que ellos tenían 30 años sin tener un solo caso de disciplina en la iglesia. Y lo decían orgullosos, ¿verdad? Como, no, en 30 años no ha habido ni un solo caso de disciplina. No ha habido, como si no hubiese habido necesidad de disciplinar a nadie. Entonces lo decían como que si fueran los más santos del mundo. ¿Ustedes creen que en 30 años en una iglesia no se va a presentar un caso de indisciplina, de una falta, de un pleito, de alguien que cometió algo? No, más bien yo creo eran como lo que dijo hace rato Karen, eran como los de Corintios, que se hacían de la vista gorda o que simplemente no les interesa.
¿verdad? Nada, si mi hermano se anda portando mal, pues a mí que haga lo que quiera, a mí no me importa, ¿verdad? Y cuando es esa la actitud, entonces no hay amor, No hay amor. no me interesa. Ver que también tenía cola que le estará. Sí, sí, y eso es muy común. Entonces, mejor no le digo nada porque si yo le digo, él me va a sacar lo mío y no, ¿para qué quieres? ¿Verdad? No, mejor así que se quede. Mejor así, calladitos todos mejor, más bonitos. Pero es mentira. ¿Cómo vas a tener 30 años? No puede ser. Es como alguien que decía, ¿no? Que sus papás estaban cumpliendo 50 años de aniversario. Las bodas de, ¿qué son? ¿De oro? De oro. Las bodas de oro. Y esta persona decía que sus papás jamás habían tenido un problema. Jamás una discusión, jamás un pleito. Permíteme dudarlo. Pues ahí está el problema, ¿no? Sí, el problema es más visible. Que no hablaban. Estaban mudos. Es lo que decimos, o sea, pues solamente pues, si estás muy distante, pues sí, ¿verdad? Estando distantes, pues ¿cuál problema? No, nunca tenemos problemas, pues no, porque pues, no se hablan, no se ven nunca, pues, ¿cómo va a haber problemas? Pero cuando tú te miras mucho con una persona, vives con esa persona, pues hay problemas. Entre más cercanía, más problemas. Entonces por eso es que las escrituras van a dar más mandamientos, más instrucciones hacia los hermanos. ¿Por qué? Porque con los hermanos vas a estar más cercano, va a haber más situaciones, va a haber más roces y aquí te va a decir cómo solucionar todo esto. Entonces más que nada me interesaba mucho que vieran eso, que se dieran cuenta haciendo estas columnas el enfoque que va a tener no nada más la carta a los romanos, sino los mandamientos en general en las cartas de Pablo. O sea, se va a enfocar, Pablo se enfoca mucho, Rab Shaul, en dar instrucciones de cómo vivir, de cómo tratarse entre hermanos. La frase que dijo nuestra hermana María hace rato la vamos a ver muy repetitiva, ¿verdad? Los unos a los otros. Entonces esa frase aplica a los hermanos, ¿sí? A la familia de la fe. Va a usar otras expresiones, pero de entrada con este capítulo 12 nos damos cuenta, hay un enfoque muy fuerte para tratar las situaciones entre hermanos. Sí, y hay que tratarlas, eso es lo más importante. Bueno, vamos a ver el capítulo 13. Los que no hicieron, a ver, vayan pasando las hojitas. Los que no hicieron la tarea, hermanos, háganla por favor. ¿Ya la tienes? La hermana Poli ya nos la había enviado desde la semana pasada. Entonces, háganla, no crean que porque no, ya pasó, no, háganla por favor. Es para beneficio de usted mismo. Faltaron, tuve poca fe. Bueno, ahora le cambié el formato. Está complicado a veces de entender, pero sí se entiende. Sí, ahora, bueno, ahí tienen el capítulo en columna y en la otra columna están las preguntas. Para ir leyendo los versos y ir viendo la pregunta inmediatamente. ¿Sí? ¿Cuál era? ¿Compartan? Compartan las hojas. Compartan las hojas. Sean compartidos. Sí, tómenle foto y pónganla ahí en el Es que no se puede poner en comentarios. Ah, cierto. Que no pusieron la publicación. Las preguntas las copio y las... Ah, bueno, pero sí subí como quiera en el grupo de la comunidad, ahí estaba. Sí, las preguntas. En Facebook y también en WhatsApp. Sí, yo creo que la mayoría las tienen. Muy bien, vamos a ir leyendo entonces los versos y vamos a ir viendo las preguntas que están a un lado. Capítulo 13 de Romanos: sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas.
Esta versión que les estoy compartiendo hoy es la de la versión de la Universidad de Jerusalén, el Nuevo Testamento de la Universidad de Jerusalén. Entonces, sobre esto, sobre lo que dice el verso 1, sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Sobre esto, la pregunta, Perla, ¿cómo dice? Dice, ¿hay que someterse a las autoridades de Israel o a las de las naciones también? A las dos. A ver, hermana Asunción dice a las dos. Iván ya hizo. Es que, bueno, es que yo personalmente, pues, ni a una ni a otra, todo es dependiendo. Es que porque si te sometes a las autoridades del mundo, bueno, ¿cómo te vas a someter en primer lugar? Incluso si es Israel también, pues tampoco, digamos que las autoridades de Israel siempre va a haber un desperfecto. Incluso yo tomando como la actualidad, o sea, las naciones dicen una cosa, el Estado de Israel dice una cosa, pero si también tienen problemas o tienen algo así que en contra de las creencias, como que pues... Ok, pero miren, vamos a tratar de enfocarnos en lo que dice el texto, Sí. ¿verdad? Porque si empezamos a interpretar, podemos llegar a conclusiones, ¿verdad?, distintas, como bien señalaba Iván. Por ejemplo, yo en lo personal también tengo problemas para someterme con las autoridades hoy en día por las cuestiones que esas autoridades, las líneas que están siguiendo. Entonces, me cuesta someterme a una autoridad que apoya a blasfemias, ¿sí? Una autoridad que está de acuerdo, por decir, en apoyar matrimonios entre personas del mismo sexo. Entonces a mí me cuesta someterme a esa autoridad. En el cristianismo siempre muchos, a los matrimonios, a las parejas, la recomendación siempre era: cásate ante la autoridad, ¿verdad? O sea, si tú te quieres casar por la iglesia, de hecho muchas iglesias piden el requisito: para poder casarte por la iglesia tienes que estar casado por el registro civil primero, ¿verdad?, por el gobierno, ante el gobierno. Y si no, no te puedes casar por la iglesia. Pero como están las cosas hoy día, ¿qué tan válido es eso, no? Entonces, realmente hoy importa que tú conozcas el matrimonio en una relación de pacto, en lo que es delante del Eterno, y que tú aceptes ese compromiso delante del Eterno. Porque como hoy lo maneja el hombre, o sea, ustedes saben que hoy el divorcio ya se da como lo más fácil del mundo. Ahora tú te puedes divorciar sin que tu pareja se dé cuenta, ni siquiera. O sea, simplemente tú ya no quieres estar casado, tú vas y te divorcias. Es más, no le tienes ni que notificar a tu pareja, imagínense. Entonces, ahí es donde yo digo, a mí en lo personal me cuesta someterme a una autoridad que está manejando pues esas leyes, ¿no? Pero aquí vamos a tratar de enfocarnos en lo que dice el texto. Lo que dice el texto es que te tienes que someter. ¿Por qué? Entonces la pregunta es, ¿a las autoridades de Israel o también las autoridades de las naciones? Dice a todas. Pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Pues, si aplicamos el sentido común, esta carta va dirigida ¿a quién? ¿A quién va dirigida? A los romanos, ¿no? Así dice. Entonces era a los creyentes que vivían en Roma. Pues probablemente estos eran judíos, pero que vivían en Roma. Entonces, ¿bajo qué autoridad estaban? La de Roma. Y les está diciendo que se sometan. Sí. Sométanse a Roma, es
El mandamiento aquí o la instrucción es sométanse a Roma. Sí. Sométanse. Las autoridades han sido puestas por el Eterno, han sido constituidas por el Eterno. Entonces, no está hablando de las autoridades de Israel solamente, o sea, está hablando de las autoridades en general y está diciendo que debemos de someternos a ellas. Dice hermano Carlos, hay que seguir lo que está de acuerdo a la sana doctrina, no se puede someter una mujer a un hombre si éste no está sometido al Padre. Hermana Poli dice ambas. Muy bien, está muy bien lo que comenta el hermano Carlos, pero como decíamos, esto ya es cuando estás interpretando. Ahorita no estamos interpretando, ¿verdad? Ahorita estamos nada más leyendo la instrucción tal cual la dice el texto. ¿Sí? Tal cual lo establece y el texto dice, sométanse a lo que dicen las autoridades. Entonces, insisto, yo soy de los que me cuesta mucho, ¿no? Someterme a las autoridades corruptas, ¿sí? Entonces, someterme a una autoridad que yo sé que está actuando en corrupción es difícil, es duro, ¿verdad? A veces también te puede la impotencia, ¿sí? O sea, hace muchos años sentí esa impotencia. Mi hermano, recuerdo que le presté mi carro a mi hermano y mi hermano chocó, tuvo un accidente y entonces ya fui al lugar del accidente y luego de ahí nos llevaron a la delegación de tránsito. Yo tenía un conocido, un agente de tránsito conocido, que estaba ahí en el lugar del accidente. Y entonces él me dijo, ustedes tienen la preferencia. Porque el choque fue en una calle donde ninguno tenía alto, ¿verdad? Entonces es un cruce donde ninguno de los dos tenía alto. Entonces hay que conocer también la ley, ¿verdad? Pero la calle por la que venía circulando la otra persona tenía un vado, ¿sí? Tenía un vado justo ahí en el cruce. Entonces me dijo este amigo, me hacía así el vado. Dice, ahorita que llegues allá, tú aférrate al vado. Si él viene por el vado, se tiene que parar. El alto es para él. Aunque no esté el alto ahí, hay un vado, él se tiene que parar. Entonces, con eso, lo que él me estaba diciendo es que nosotros teníamos, por decir, la preferencia, que la culpa era de la otra persona. Llegamos allá a la delegación de tránsito, y ya después de un rato sale este mismo amigo, este agente, y me dice, ¿sabes qué? Estas personas están pidiendo aquí que pues cada quien se haga cargo de sus gastos, que no van a poner denuncia, que no pasa nada más que cada quien se vaya con sus gastos. Y yo le decía, pero él tuvo la culpa, o sea, ellos tuvieron la culpa. Me dijo, sí, pero resulta que pues son gente influyente. Me dijo, no te recomiendo que te metas en este problema, vas a pelear con los Gómez Lira, no sé cómo me mencionó, ¿no? Familia pudiente. Me dijo, vas a pelear con los Gómez Lira, o sea, no te conviene. O sea, te conviene tomar la oferta de que cada quien pague lo suyo, porque de otra manera, dice, hubo heridos. O sea, hubo ahí una persona herida, por lo pronto tu hermano se va a quedar detenido, a ti te van a cargar los gastos porque eres el dueño del carro. Y ya me pintó el panorama y pues te quedas así, ¿verdad? Con la impotencia de que, pues, bueno, está bien. ¿Qué haces, no? Y pues ya. Y eso fue hace un montón de años. Ahorita la situación está peor. Ahorita está mucho peor la ley, ¿no?
Entonces, Ahorita aunque tengan la culpa van y te sí, tienen que pagar. Aquí en la Reina Valera, hermano, ajá, dice, Pablo describe el gobierno como este debe ser. Cuando el gobierno descuida su debida función, deja de ser de Dios y de concordar con su propósito. Por ejemplo, cuando el gobierno exige algo contrario a la palabra de Dios, los creyentes deben obedecer a Dios antes que a los hombres. Y da una referencia de Hechos 5:29 y Deuteronomio 3:16-18 y 6:10. Y Hechos 5:29 dice que respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. sí. Sí, o sea, en todas las leyes, ¿verdad? Siempre hay como dicen, como letras pequeñas, ¿no? También. Entonces, es verdad. Lo que Pablo aquí está presentando es como un modelo, ¿sí? Esto es, mire, es como cuando dice la Escritura, cuando habla de los requisitos para los obispos, para los pastores. Es necesario que el pastor sea, y luego empieza la lista de requisitos. Marido de una sola mujer, irreprensible, no dado al vino, y empieza. Ahora, ¿conocen un pastor que llene todos los requisitos? ¿Por qué? Porque eso es un modelo. Esa lista es un modelo, ¿sí? Hace muchos años fui candidato, me invitaban a predicar a una iglesia, querían que fuera su pastor en Ciudad Victoria, y no se me olvida que me preguntaron, me hicieron esa pregunta, me hicieron, pastor, porque me hicieron todo un interrogatorio, pero una de esas fue, pastor, ¿llena usted los requisitos que escribe ahí Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3 del 1 al 7? ¿Llena usted los requisitos? Y yo desde entonces ya pintaba para rabino, ¿verdad? Les respondí con otra pregunta. Les dije, ¿y ustedes llenan los requisitos que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 40 al 47? Y porque si ustedes llenan los requisitos de ser esa iglesia, yo soy el pastor que necesitan. Así de fácil. ¿Sí? Si ustedes son la iglesia perfecta, yo soy el pastor perfecto. Pero si no son iglesia perfecta, ¿para qué quieren un pastor perfecto? Entonces, está hablando acá de requisitos como un modelo. Un modelo. Hace rato estaban hablando de la santidad, ¿no? Y decían, no vamos a alcanzar la santidad, la perfección en esta edad presente, ¿no? En este mundo. Entonces, acá Pablo nos está presentando también un panorama de someterse a las autoridades y todo esto también como un ideal, en donde todo va bien, donde las cosas están bien. Pero es obvio, ¿verdad? Es lógico que si las autoridades están corruptas, ¿cómo va a funcionar eso? ¿Cómo va a funcionar eso? Pero bueno, ahorita les digo, estamos concentrados en lo que dice el texto, pero sí, qué bueno que podemos aclarar que aquí está hablando de una situación ideal, ¿no? Muy bien, hermana Sirley dice someternos a nuestras autoridades. Hermana Poli nos comenta, en ese tiempo estas mismas autoridades fueron las que crucificaron a Yeshua, sin embargo, la instrucción es que respetemos las autoridades. Ya sabemos que en ese ámbito es muy difícil, que sean honestos, pero de eso se encargará el Padre. Así es, ¿verdad? O sea, por lo pronto ahí la instrucción era someterse a las autoridades, aunque fueran las autoridades romanas. Pero siempre va a haber argumentos legales dentro de la Torá que podamos utilizar. Les doy un ejemplo. Cuando la Escritura dice, hablando del matrimonio, cuando la Escritura dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Eso quiere decir que el divorcio está prohibido. ¿Eso quiere decir que el divorcio es pecado? No, mientras esté de acuerdo con
Porque si así fuera, ¿verdad?, sería una contradicción. Porque ¿qué haríamos entonces con las instrucciones sobre el divorcio? Porque la Torá, de hecho el divorcio es un mandamiento. No para todos, ¿verdad? No para todos. Pero en la Torá hay instrucciones para el divorcio. Entonces sería una contradicción. Pero esa instrucción que dice lo que Dios unió, no lo separe el hombre, la misma instrucción, la misma declaración en sí, encierra un argumento que podemos utilizar. ¿Se dan cuenta? Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ahí podemos decir, oiga, ¿y lo que Dios no unió? ¿O todos los matrimonios los une Dios? Ahí tendríamos que, ¿verdad?, utilizar de la interpretación, utilizar teología. Hablábamos en la semana de la presencia de Dios, la presencia general de Dios, la presencia más específica de Dios. Entonces, ¿todos los matrimonios los ha unido Dios? Tendríamos que decir no. No todo lo que sucede en este mundo tiene la aprobación del Eterno. Tiene su permiso. O sea, Él permite que las cosas ocurran, pero no quiere decir que Él está ordenando, ¿sí? Lo que en la teología llaman la voluntad permisiva del Eterno. Entonces, muchas instrucciones van a tener argumentos para poder encontrar algo, no para escaparte o dejar de cumplir el mandamiento, sino que tiene que haber una condición. Como cuando le dicen, el pueblo, los israelitas le dicen a Josué, estaremos contigo como estuvimos con Moisés, siempre y cuando veamos que Dios está contigo. O sea, nosotros como pueblo, y ahí es una autoridad, ¿verdad? Josué es una autoridad y puesta por el Eterno. Aún así el pueblo le dice a Josué, nosotros vamos a estar totalmente sometidos a ti y te vamos a obedecer en todo, siempre y cuando veamos que Dios está contigo. En el momento que nosotros veamos que Dios no está contigo, no tenemos compromiso. Fíjese, y eso desde aquellos tiempos, desde tiempos de Josué. Ya pasaba esto, lo que nos leyó la hermana Hilda. O sea, siempre ha sido el pensamiento judío. El pensamiento judío siempre ha sido, sí me someto, siempre y cuando yo vea que Dios aprueba eso. Si Dios no lo aprueba, yo tampoco. O sea, yo no tengo por qué apoyar algo que Dios no aprueba. Pero eso ya es un argumento, una ventana que se va a ocupar en cuanto al trato con las autoridades. Pero ahorita de entrada, hasta aquí lo que vamos viendo es que vamos a someternos, ¿sí? Que vamos a someternos a las autoridades. Ahora les pido aquí 5 ejemplos de autoridades constituidas por Dios. Fíjense bien, constituidas por Dios. Los padres. Muy bien, ahí hay una. Los padres. Dice hermano Carlos López, hay que obedecer en lo que nos toca, al igual que en un trabajo. Si el gobierno hace su trabajo, nosotros debemos hacer lo que nos corresponde. ¿Sí? O sea, con toda autoridad, incluso ustedes dicen los padres. Los padres son una autoridad constituida por el Eterno. Entonces, tiene que haber un sometimiento de los hijos hacia los padres. Y ese sometimiento va a ser como intransigente, va a ser como que una tiranía o cómo va a funcionar. De acuerdo a la ley del Eterno. No. Y que haber respeto de las dos partes, porque casi siempre se hace así nomás en el lado del padre, pero también. De hecho, hay un mandamiento que dice que se sometan los unos a los otros, ¿no? Hay aquí en el Nuevo Testamento también. No hagas enojar a los hijos. Sí. Para los padres hay un mandamiento que dice que no provoques a ira a tus hijos. Sí, entonces tiene que haber
Hijos, respeten a sus padres, honrenlos, pero tú, papá, también no te pases, ¿verdad? No hagas enojar a tu hijo. Porque luego los papás tenemos mucho eso, nos encanta. Sabemos dónde picarle, ¿verdad? Dónde provocar el enojo del hijo. Porque de hecho en el mundo hay muchísimos casos de jóvenes que literalmente huyen de su casa por el trato que tienen en su hogar. Es como que pues también yo no voy a estar soportando el trato que tiene mi padre o mi madre hacia mí o hacia mis hermanos, entonces pues yo me retiro. Sí, fíjense, estamos hablando aquí de una autoridad constituida por Dios, lo más común que puede existir, ¿no? Padres e hijos, la relación padres e hijos, y vemos que hay conflictos. Entonces, ¿qué podemos esperar ya de más allá? Si aquí en lo más normal, en lo número uno, la institución divina número uno, la familia, o sea, al seno de la familia hay todo ese tipo de conflictos, ¿qué nos podemos esperar de las autoridades políticas, de los gobiernos, de los trabajos, donde quiera? Va a haber estas situaciones, ¿verdad? La hermana Poli nos dice, la Torá, el gobierno, líderes, los padres, patrones, ¿sí? Los ejemplos de autoridades constituidas por el Eterno. Los maestros, hablando en general, maestro de cualquier área, Sí. de escuela, por ejemplo aquí también, maestro, doctorado, cualquier área, sí, creo que es una autoridad, ¿no? Pues donde quiera hay, ¿no? Al trabajo. Donde quiera hay autoridades. Pues donde haya una jerarquía. En todos lados, ¿no? A donde vayas. Si vas a un restaurante, si vas a un hospital, si a donde vayas. En una tienda, el de la tienda. El de la tienda, o sea, tienes que respetar. Los ancianos. Los ancianos. Los médicos, Sí, cuando estás bajo consulta médica, es tu autoridad, en segundo caso. sí. Sí, no, o sea, no vas a llegar tú y le vas a decir al doctor, a ver doctor, quiero que me recete esto y quiero que el otro, y mándeme a hacer esto, y no, espérate. Mejor vete a tu No casa. me voy a tomar el medicamento. Sí, y vaya que hay doctores así, ¿eh? He conocido doctores así Hay como pacientes que... así. Sí, por supuesto que hay pacientes así, y hay doctores también, ¿no? Me he topado con doctores que empiezan así como que, oiga, y digo, oye, pues parece que ese doctor quiere que yo le diga lo que me tiene que dar o hacer, ¿verdad? O sea, de los dos lados. Entonces es cuando hay esa falta de sometimiento a la autoridad. Por eso dice que hay que someterse a las autoridades. Entonces hay autoridades donde quiera, hay autoridades de todo tipo, de toda clase, pero aquí también es que las autoridades tienen que seguir las reglas. Las autoridades no están puestas para hacer lo que quieren hacer, ¿no? Como decíamos, los papás no los ha puesto el Eterno para que hagan lo que quieran, ni a ninguna otra autoridad. Todos tienen que seguir las reglas del Eterno, ¿sí? Su manual. El Eterno nos ha dado un manual para todos. Y es ahí donde nos podemos concentrar, ¿eh? Porque este capítulo habla mucho de las autoridades. Pero las autoridades tienen que seguir instrucciones. Si no las siguen, va a haber problemas. Muy bien. Sobre el verso 4, pues es para ti un servidor de Dios para bien, pero si obras el mal, teme, pues no en vano lleva la espada, pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal. Está hablando de la autoridad, ¿sí? Entonces dice que la autoridad es un servidor de Dios. Toda autoridad ha sido constituida por Dios, todas las que ya dijeron y muchas más han sido puestas por Dios. Y entonces dice aquí que tú no tienes por qué temerle a la autoridad porque ellos son siervos de Dios. Pero son siervos para bien, ¿sí? O sea, para bien quiere decir, si tú te portas bien, No pasa nada. Pues no pasa nada. hacer nada. como le están diciendo ahorita a nuestra autoridad máxima aquí del Estado, ¿no? Le están diciendo el que nada debe, nada teme. Si tú realmente estás seguro que no debes nada, pues, ¿cuál es el problema? ¿Sí?
Pero si sí, pues entonces sí teme, ¿verdad? Y escóndete, porque la autoridad para eso trae la espada, para castigar. Entonces, en este contexto, hermanos, la pregunta es, ¿qué es obrar bien y qué es obrar el mal? Acatar las leyes. Violar las leyes, por favor. ¿Ok? Entonces, violar las leyes sería obrar el mal. Y obrar el bien, cumplir las leyes. Eso es lo que está diciendo. Si tú estás cumpliendo con las leyes establecidas, pues no tienes por qué temer. Claro, si la autoridad es justa. Porque cuando la autoridad es injusta, pues, aunque andes bien, te van a inventar algo, ¿verdad? Van a ver qué te inventan para acusarte, ¿no? Pero de eso está hablando de lo que las autoridades demandan de ti. Si la autoridad te pide cumplir con algo y tú lo cumples, pues todo va a estar bien. Pero si no lo cumples, entonces te vas a meter en problemas. Por tanto, dice, es preciso someterse no solo por temor al castigo, sino también en conciencia, dice el verso 5. Pues es preciso someterse no solo por temor al castigo. ¿Hay personas que se someten solo por temor? Sí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre someterse por temor y someterse por conciencia? A ver, Sergio. Yo creo que temor, pues, temes a lo que vaya a pasar. Y consecuencia, yo creo que es más Conciencia. por conciencia. Digo, es más porque no es que no le temas, sino que no inflige como que algo, no sé, como que algo emocional, no sé cómo explicarlo, pero más o menos algo así, como que por temor, es que no lo haces porque tienes miedo, y por conciencia es porque Sabes que los tienes que respetar. Bien. o sea, está mal. Está mal y como quiera lo haces. O sea, por razonamiento, ¿no? La hermana Ángela dice, por temor es obligado, ¿verdad? Es por obligación. Por conciencia es por voluntad propia y por amor. Que uno sabe que O sea, hay una convicción. Entonces yo decido obedecer por convicción. Es una decisión mía en donde nada tiene que ver la cuestión de una amenaza. Esto es como los evangelistas, ¿no? Hay evangelistas que están predicando, tratando de convencer a la gente de que se entregue a Cristo, que levanten la mano y que todo eso, y entonces se agarran hablando del infierno, ¿no? Se agarran hablando del infierno y el diablo, y vas a ir a parar al infierno, hermano, vas a ser atormentado, y esto y aquello. Y entonces pues la gente está bien espantada. Entonces claro que al último, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Y yo, pues todos, ¿no? Nadie se quiere ir al infierno. Entonces por miedo, vámonos. ¿Pero cuenta eso? No. Pues es que es emocional y se va a pasar rápido. Exacto. Eso es emocionalismo. Y el emocionalismo no perdura. Necesitamos convicción. Entonces, cuando aquí habla de conciencia, está hablando de convicción. Entonces, es muy diferente una obediencia ciega o por miedo a una obediencia racional. Esto me recuerda ahorita lo que sucedió en Texas con el tema del nuevo gobernador, que hizo que ya no fuera obligatorio usar el cubrebocas, cosa que a mí me dio mucha gracia ver mucha gente reaccionar o sobre reaccionar cuando inició todo el tema del virus. O sea, era obligatorio usar cubrebocas porque te podías morir, o sea, ya directamente, o sea, era más por el tema de los hospitales, pero no, o sea, ya te morías directamente. Y ahorita que ya ha pasado el tiempo y se han reducido los casos, la gente sigue teniendo temor del virus, que sí, hay que estar prevenidos, pero tampoco te alarmes tanto. Y ahorita con lo que sucedió, hubo mucha gente que decía, el gobernador de Texas nos quiere ver muertos. Cuando, o sea, si lo piensas, dice, no es obligatorio. Es decir, si tú quieres usarlo,
úsalo. Claro. Si no quieres, no lo uses, no te vamos a obligar. Pero la gente quiere, pues no es obligatorio, o sea, ya úsalo, si no te mueres. Y han aparecido muchos chistes al respecto sobre eso. Que una persona con una mascarilla dice, debes que usar mascarilla para salvar vidas. Y el que no tiene la mascarilla dice, no quiero usarlo, muchas gracias. Al cual el otro responde, espero que te mueras. Y es como que... o sea, entonces no está razonando las cosas. O sea. Exactamente. Todo lo contrario, ¿no? Lo que dice aquí sobre la conciencia. Una obediencia racional. Dice la hermana Poli, por temor es para evitar el castigo, por conciencia es portarte bien porque sabes que así lo demanda Dios. Conciencia es no ser rijoso, dice la hermana Ketita. Decía la hermana Ketita también que en Jalisco muchos problemas con la autoridad. Donde quiera, hermana Ketita. Acá también, ¿verdad? Acá también tenemos problemas. O sea, nos sorprendería si algo va bien, mejor dicho. Eso sí sería extraordinario. Muy bien, dad a cada cual lo que se debe, a quien impuestos, a quien tributo, a quien respeto, a quien honor. Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces aquí estamos pidiendo otros textos de la Escritura que hablan del tema de las deudas y explique por qué no es bueno tener deudas. Entonces, porque lo que está diciendo acá es que le des a cada quien lo que se debe. Si impuestos, tributo, respeto, honor. Lo que es de Dios, a Dios, y lo que es de César, es César. Ahí está uno, ¿verdad? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es otro texto que habla de esto de pagar las deudas. Otra sería la de Proverbios, que era de, no me acuerdo del capítulo ni el versículo, pero era de que no salgas deudor. O sea que si tú pides fiado, tienes que entregárselo antes que termine 100. Si tú le quitas a alguien tal, o sea, tienes que... ¿Qué? Proverbios 22-26. No seas uno de esos que da su mano y que sale fiador por dedo. Proverbios 22:7 dice hermana Poli. 22:7. Dice, Pero que era... no te endeudes porque si te prestan te vuelves esclavo. Muy bien, entonces por eso ahí ya están explicando, ¿no? ¿Por qué no es bueno tener deudas? ¿Verdad? ¿Por qué no es bueno tener deudas? Entonces la Escritura dice que cuando tú eres deudor, estás esclavizado. Entonces, ser esclavo del Eterno, pues es formidable, ¿no? Pero cuando tú adquieres compromisos con el mundo, ahí entonces estamos en problemas. Por eso es que mucha gente dice, no me gusta pedir favores porque no me gusta deberle a nadie. Y está bien. Sobre todo cuando eso aplica al sistema del mundo. Porque eso de andarle pidiendo favores al mundo, hermano, te mete en muchos problemas. Te va a cobrar. El mundo siempre te va a cobrar. ¿Sí? Sí te va a hacer el favor, sí te van a ayudar, pero espérate que ahí va a venir. Entonces, veíamos esta semana también en la Parashá, no entres en pacto con los paganos. Y una forma de entrar en pacto con los paganos es andarte haciendo favorcitos ahí. Entonces, con el sistema del Eterno está bien. Pero aún entre los suyos el Eterno dice, no debas a nadie nada. Y es de lo que está hablando aquí también Rav Shaul, no tener deudas. Recuerdan que decíamos que una creencia en el judaísmo es que cuando te presentes al momento de morir y nos presentemos delante del Eterno, una de las preguntas que se nos van a hacer es si pagamos todo lo que debíamos. O sea, no es bueno irse de este mundo dejando deudas de ningún tipo, ¿verdad? Entonces, la Escritura habla mucho de este tema. Ya mencionaron varios textos, pero hay muchos más textos que hablan del tema de las deudas
Y en resumen, la conclusión es, no es bueno tener deudas. No es bueno endeudarte, no es bueno tener un compromiso, menos con el mundo. Sí. Por ejemplo, Menos que- nosotros, como los que aceptamos una casa de Infonavit, siempre estamos endeudados y pues si no conseguimos esa casa no vamos a tener a dónde vivir. ¿Qué se debería hacer ahí? Es como la pregunta de hace rato, ¿verdad? Cómete primero el postre. ¿Qué es lo que pasa? Aquí lo que tenemos es una cuestión cultural, o sea, desgraciadamente, ¿verdad? Los mandamientos fueron dados para Israel y para ser guardados en la tierra de Israel. O sea, estamos hablando de un ideal, de un mundo ideal, donde la Torá va a funcionar perfectamente en su gente y en su tierra. Al momento de que se involucra un sistema ajeno a la Torá, ahí cambia todo. Ahí cambia todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese sentido? El Eterno sentó bases para cómo iba a funcionar los mandamientos en lo relacionado a esto. A cada quien se le iba a otorgar su tierra, su propio lugar. Sí, ustedes leen el libro de Josué y ahí está, ¿no? Cuando Israel entra a tomar posesión de la tierra prometida, a ver, se legaliza todo. ¿Quiénes van a recibir herencia? ¿Cómo se va a repartir? Todo está establecido en la Torá. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros acá estamos en otra cultura. Es muy diferente. Estamos en una cultura también donde, pues, hoy día ya no se usa tanto que los padres le dejen a los hijos como antes, ¿verdad? La herencia. Ahora como que no, pues arréglatelas tú, a ver, ábrete camino solo, y muchos aplican la que a mí nadie me dio nada, así que yo tampoco, nadie me dejó nada, yo tampoco te dejo nada, ¿verdad? Entonces la cultura es muy diferente. Y aparte, Y eso nos afecta bastante. es que aparte también no hay ningún solo lugar, ni hay un solo país en donde digas, estoy libre de deuda. No, o sea, a fuerzas tienes, o sea, aunque tú no quieras, tienes que endeudarte para En lo que poder. depende de ti, yo me imagino, o sea, compromisos innecesarios, Sí. cosas que realmente no necesitas. Las tarjetas de crédito. Sí, Más que te va a robar tu paz porque sabes que no vas a tener dinero para A veces pagar. solo está endeudado por pura vanidad, o sea, cosas que realmente no ocupan. sí, es interpretación, ¿verdad? O sea, ahí es de que requiere interpretación. Ahora también yo creo que hay veces que sí va a ser necesario y es ser responsable, o sea, aparte del mandamiento es, ok, ser responsable y acaba con tu deuda lo más pronto que puedas, o sea, no la aplaces si sabes que tienes el dinero por liquidar, no sé. Claro, o sea, hay un mandamiento en donde habla más específicamente, dice que no te debes de endeudar irresponsablemente, ¿verdad? Entonces, tú te puedes endeudar sabiendo que vas a pagar, que puedes pagar. Las deudas, como decía la hermana Felida, en este caso, ¿es una deuda válida? Por supuesto. ¿Por qué? Porque estás hablando de algo que es fundamental. Techo, ¿qué más? Comida, vestido, ¿qué más se considera fundamental? O sea, básicamente, ¿Los servicios? entonces podemos hablar que son cosas en las cuales si te endeudas, lo haces porque es una necesidad. La salud, no porque quieres, ¿verdad? Sí, la salud, bueno, te enfermas ahorita y pues si no tienes atención de un seguro o algo, usted sabe lo que cuesta la salud, lo que cuesta la atención, estar internado en un hospital, y te llegas a enfermar así, te vas a endeudar, pero ¿qué haces? Entonces pues es válido, ¿no? Porque está de por medio tu salud, tu vida. Pero por supuesto
ya nos decía Karen acá, o sea, eso es una cosa y otra cosa son las deudas que son banales, que, quiero un carro último modelo, y vas y te endeudas nada más porque quieres un carro último modelo. Por el chistecito. Ahí es donde ya entra lo banal, ¿no? Una casa sin Lo propósito. innecesario. Pues sí, O el mejor teléfono último modelo también. Sacas 30,000 cosas de parte. entonces estamos hablando de deudas. Sí, de deudas. ¿Tú tienes para comprártelo? Pues cómpratelo. ¿Lo tienes? Pues adelante. Pero acá el asunto es deudas. Y sobre todo irresponsablemente. Muy bien. Pues, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Ya se acabó? Pues 4:35. 4:36. Bueno, creo que ya cumplí la hora, ¿verdad? Más o menos empezamos a las 30, a las 3:30. Bueno, vamos a dejar para la próxima semana las 1, 2, 3, 4 pendientes, ¿verdad? 4 preguntitas pendientes. Entonces guarden sus hojitas, que no se les pierdan. Dice hermana Poli, sin embargo, en ocasiones hay necesidad de pedir prestado. Aquí entra el pasaje de Romanos de que debes ser responsable y pagar lo que se te presta. Amén. Mateo 5:42. El chocolate paga la Hermana Ketita dice, yo tomé muy en cuenta esto de los créditos, ahora voy a pensarlo antes de deber, sobre todo dinero. Sí, pues ahí también entra el sentido común, ¿verdad? Sí. Eso de andar debiendo dinero por todos lados, pues no. Hay personas que no les importa, ¿verdad? Hay personas que les vale, o sea, pueden deber a todo mundo y no les quita el sueño. Entonces, pero pues eso tampoco le agrada al Padre, de ninguna manera. Bueno, hermano, nos despedimos. Shalom, bendiciones. Gracias, hermano Carlos, hermana Poli, hermana Ketita, a todos los que estuvieron respondiendo, participando en la clase, hermana Angelita. Gracias, bendiciones. Nos vamos. Shalom. Shalom.